La paz de Dios, amados hermanos, deseamos en el Señor nuestro Jesucristo que sean todos ustedes asistidos y bendecidos por el Señor en esta mañana, allí en familia, en donde anhelamos que en esa unidad del Espíritu todos estemos pasando lista de presentes delante del Señor como iglesia, como centro misionero, como zona, como presbiterio y como iglesia cristiana interdenominacional. El domingo pasado, domingo 22 de marzo de este año de gracia 2020, abordamos los puntos doctrinales 1, 2, 3 y 4. Y hoy, domingo 29 de marzo, abordaremos los puntos 5 y 6 y por la tarde con nuestro hermano Hernán Juárez Padilla abordaremos los puntos 7 y 8. Dijimos el domingo pasado la importancia de estar conociendo, recordando, reafirmando la sana doctrina, por cuanto que esto nos une en fe, nos une en conocimiento del Señor nuestro Jesucristo, y esto nos permite ser guardados de todo engaño, de todo error doctrinal que hoy día trata de introducirse en las congregaciones. Pero sobre todas las cosas, esta unidad en fe y en conocimiento del Hijo de Dios
nos llevará un día, hermanos amados, a alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de la estatura de Cristo en aquel día, para honra y gloria de su nombre. Así que, al disponernos para el estudio del punto 5 y 6 de nuestro doctrinario para catecúmenos, que se encuentran en las páginas 32 al 38, vamos a hacer una breve oración para después dar paso a la consideración de nuestro tema. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos nuestra vida en tus manos, la enseñanza que tú has dispuesto para tu iglesia, para tu pueblo en esta mañana. Te rogamos tu bendición, tu gracia, tu consejo y dirección, y sobre todo, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, allí en sus hogares, en sus familias. Que tu presencia, Señor, se deje sentir, porque tú has dicho que donde están 2 o 3 convenidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y por ello, Señor, nuestra confianza y seguridad de que tú estás con nuestros hermanos y estás aquí también con nosotros, y estás con toda tu iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra. Señor, en tus manos estamos, y a ti encomendamos esta enseñanza de escuela dominical. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, Padre, te lo pedimos. Amén. Vamos a leer, amados hermanos, el texto base de nuestra escuela dominical en esta mañana, que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo número 20. Lo leeremos en 2 ocasiones. Si usted está ahí en casa, tenga a la mano, si es posible, su ejemplar de la Escritura, para que vaya siguiendo no solo el texto bíblico base de nuestro tema, sino algunos otros textos que iremos abordando en el desarrollo del mismo. Si tiene usted también a la mano una libreta y una pluma para hacer algunas anotaciones, creo que esto ayudará a un mejor aprendizaje para todos. Efesios 2:20, así dice la palabra de Dios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez más, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. A partir de este texto tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. Verdad bíblica: Dios quiere que todos los hombres conozcan su verdad. Dios quiere que todos le conozcan, que tú y yo le conozcamos. Y ese conocimiento que nosotros podemos tener de Dios, Dios nos lo revela a través de su bendita palabra. De ahí lo dicho por el apóstol San Pablo a los Efesios en este capítulo 2, versículo 20 que leímos. Pero tenemos también una verdad bíblica aplicada, derivada del texto que leímos. Conozcamos, creamos y practiquemos las enseñanzas emanadas de la verdad de Dios. Conozcamos, creamos y practiquemos las enseñanzas emanadas de la verdad de Dios. A partir de esta verdad bíblica y verdad bíblica aplicada, retomamos en parte lo que consideramos el domingo pasado en cuanto a una triple necesidad que surge precisamente de la verdad bíblica aplicada: conocer, creer y practicar. Porque de nada nos sirve conocer si no creemos, como de nada nos sirve tampoco solo conocer y creer si no practicamos. El Señor Jesucristo fue muy claro al concluir el Sermón del Monte: bienaventurados los que oyen estas palabras y las hacen. El apóstol Santiago, cuando escribe su epístola, también deja claramente establecido que la bienaventuranza del cristiano
está no solo en saber, sino en hacer. Está no solo en ser oidores, sino en hacedores de la palabra de Dios. De ahí esta triple necesidad: conocer, creer y hacer. Decía el hermano Carlos Honorato Campo Castañeda que cuando el hombre conoce, cree y practica la sana doctrina, es cuando el hombre es verdaderamente cristiano. Y esto enfatiza precisamente la necesidad de estos tres aspectos. Si vamos a estudiar los puntos 5 y 6 de nuestra doctrina cristiana, que como iglesia el Señor nos ha concedido, bueno es recordar la definición que dimos el domingo pasado de doctrina. De acuerdo con el diccionario, es enseñanza sistematizada sobre una materia, puntos fundamentales de fe, proposición que se asienta como verdad fundamental de una religión. Pero dado que la doctrina que vamos a estudiar es la doctrina cristiana, la doctrina que emana de la palabra de Dios en toda su pureza, definimos como doctrina cristiana al conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, revelada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo. De ahí que la Escritura nos revela en Hechos 2:42 que desde su origen los apóstoles y los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. De ahí lo dicho por el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, que ya leímos, y también la recomendación del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando escribe a Tito, el mismo apóstol San Pablo enfatiza: tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Así que a partir de estas referencias bíblicas y de esta definición, hermanos, bueno es que nosotros recordemos en esta mañana los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana. Yo no sé cuánto tiempo tiene que usted conoce del Señor, yo no sé cuánto tiempo tiene que usted bajó a las aguas del bautismo, yo no sé cuándo fue la última vez que agarró el doctrinario para catecúmenos y le dio a usted una leída, una repasada a conciencia. Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero considerando precisamente que es la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, considerando que la importancia de estudiar la sana doctrina nos hará más fuertes, firmes y fortalecidos en Dios, bueno es, repito, que no solo en esta mañana, sino siempre nosotros estemos continuamente repasando y estudiando nuestro doctrinario para catecúmenos. Allí en familia, después del tema, usted haga una dinámica. Pregúntele a los papás, pregúntele a los hijos, a cada uno de los miembros de la familia, que diga los 8 puntos doctrinales y haga una buena dinámica. El que no se sepa los puntos doctrinales no puede comer en esta mañana. No puede comer hasta que se memorice y diga los 8 puntos doctrinales. De una manera muy sucinta le vamos a ayudar. Los 4 puntos que vimos el domingo pasado: 1 fue la personalidad de Dios. 2, la Biblia es la palabra de Dios. Con esa idea central usted puede después memorizar y desarrollar la otra parte de este principio doctrinal. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. Después vienen 5 puntos que sustentan nuestra fe cristocéntrica, porque esos 5 puntos tienen que ver con el Señor Jesús. Incluso si reflexionamos, tienen un orden lógico, llamémoslo así, y progresivo. 1, Cristo nuestro Salvador. 2, Cristo nuestro santificador. 3, Cristo nuestro bautizador con Espíritu Santo y fuego. 4, Cristo nuestro médico divino. Y 5, Cristo viene otra vez.
Son 5 puntos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, y el octavo y último, el que concierne a la resurrección e inmortalidad del creyente. Creo que con esto puede facilitarse la memorización de los 8 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana. Dice el apóstol Pedro que con toda mansedumbre debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y la esperanza que hay en nosotros es una esperanza viva, sustentada en nuestra fe cristiana, en nuestra fe bíblica, para la honra y gloria del Señor. En esta mañana vamos a considerar el 5.º punto doctrinal concerniente al bautismo con el Espíritu Santo. Sobre este particular, hermanos, yo quiero hacer alguna precisión. Debemos distinguir el sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23, el bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 2 del 1 al 4, la unción del Espíritu, Hechos 4:31, y los dones del mismo Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. 5 aspectos primordiales, básicos, que tienen que ver con el Espíritu Santo. Sello del Espíritu, fruto del Espíritu, bautismo con el Espíritu Santo, unción del Espíritu y dones del mismo Espíritu. Es importante que nosotros consideremos y tengamos siempre presente estos aspectos para una mejor comprensión de la obra gloriosa del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Divina Trinidad. Dicho esto, entonces, hermanos amados, quiero solamente referirme al primer aspecto mencionado, que es el sello del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Significa, amados hermanos, que cuando nosotros disponemos nuestro corazón y recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Y de ahí el sello del Espíritu. ¿Qué implica el sello del Espíritu? Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces nosotros experimentamos, por la misma obra gloriosa del Espíritu, el nuevo nacimiento. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos en su capítulo 8, versículo 9, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estas revelaciones bíblicas sustentan lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 13 a los Efesios, para que de esa manera a nosotros nos quede claro que el sello del Espíritu es lo que afirma al nuevo creyente en su nuevo nacimiento. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, no es de él. El Espíritu de Cristo, aquel al que se refirió el mismo Señor Jesucristo ya en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De tal manera que toda persona convertida y regenerada es habitada por el Espíritu Santo, y de esa manera esa persona regenerada que ha nacido de nuevo,
que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo así lo sostiene claramente en su primera epístola a los Corintios, en su capítulo número 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6 de esta primera epístola, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estas afirmaciones, amados hermanos, son las que, reitero, sustentan lo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 1:13, que todos aquellos que oímos del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así que, si usted creyó en Jesucristo, si usted bajó a las aguas del bautismo, si usted vive, permanece y da testimonio siempre de la obra de Cristo en su vida, usted es propiedad de Dios, usted es hijo de Dios, y por tanto, usted está preparado o preparada para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y hacer suya la promesa dada por el Señor, a la cual nos referiremos en un momento más. Repito, si usted pasó por este proceso, usted está preparado y preparada para recibir la promesa del Espíritu Santo y ser bautizado con lenguas, con fuego de Dios, que por el Espíritu le será dado. Enfatizo esto, ¿por qué? Porque algunos afirman que mientras una persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, no puede ser templo de Dios. Esto no es así. Esto no es congruente con la Escritura. Repito, algunos afirman que aquel que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo no puede ser templo de Dios. Esto no es así, y basta considerar Hechos 1:8. Dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el bautismo con el Espíritu Santo no es para que una persona sea cristiana. El bautismo con el Espíritu Santo no es para que una persona sea salva. El bautismo con el Espíritu Santo no es para que una persona nazca de nuevo. El bautismo con el Espíritu Santo es para llenarle de poder y ser testigo del Señor sobre la tierra. Así claramente lo dijo el Señor Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, reitero, el bautismo con el Espíritu Santo es para llenar de poder al creyente y no para hacerlo cristiano ni templo del Espíritu Santo. El domingo pasado, al considerar el tercer punto doctrinal, nuestro hermano Hernán Juárez Padilla explicó clara y detalladamente el proceso de la salvación. Por lo cual, yo solamente comentaré algunas cosas breve para avanzar en lo que concierne al punto que nos ocupa. ¿Puede ser cristiano alguien sin ser habitado por el Espíritu Santo? Aquí es muy diferente. Repito, ¿puede ser cristiano alguien sin ser habitado por el Espíritu Santo? Y respondemos categóricamente no. Es necesario que el Espíritu Santo muera en una persona. Y de ahí surge la pregunta: entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo venga a morar en una persona? Dicho de otra manera, ¿cómo es posible que una persona sea cristiana? Y de ahí la referencia al punto doctrinal número 3, y que explicó detalladamente nuestro hermano Hernán el domingo pasado. Solo señalo: el Espíritu
lo dirige a Cristo como la única esperanza de salvación, porque dijo el Señor, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La persona, para ser cristiana, debe creer, necesita creer en el Señor Jesús, necesita recibirlo, porque dice San Juan 1:11, a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se requiere no solo conocer, creer y practicar. ¿En dónde está aquí la práctica? En aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando la persona entonces, movida por el Espíritu Santo, reconoce la obra gloriosa que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y por medio de la fe, como aquel malhechor, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que solo Él le puede perdonar, arrepentido, confiesa sus pecados, pide perdón a Dios, y de esa manera no solo su nombre es inscrito en el libro de la vida, sino que a partir de ese momento esa persona queda sellada con el Espíritu Santo, por cuanto que el Espíritu Santo viene a morar en él, en su corazón. Y esto nos recuerda lo que a través del profeta Jeremías y a través del profeta Ezequiel en el antiguo tiempo, Dios dijo: este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. En este nuevo pacto, el pacto de la gracia, sellado por la sangre preciosa del Cordero allá en el Calvario, efectivamente el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y por eso se cumple lo dicho por el Señor. Nosotros le conocemos porque mora con nosotros y está también en nosotros. Así que cuando esto es obra del Espíritu Santo y nosotros lo asumimos, hermanos, entonces venimos a ser morada interior del Espíritu Santo. Pasamos ahora a considerar lo que es propiamente nuestro punto, hechas las consideraciones anteriores. Para ello, quiero comentar algunos aspectos también, en mi opinión, muy relevantes. En cuanto al bautismo con el Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa. Basta recordar lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, lo anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 3. Eso es, entre otras cosas, a lo que se refirió el Señor Jesús en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La promesa a la que se refirió el profeta Joel, a la que se refirió el profeta Isaías. De ahí que el Espíritu Santo, en primer lugar, debemos tener presente que es una promesa. En segundo lugar, el bautismo con el Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios, que no merecemos, pero que Él en su gracia y en su bondad lo hace posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Dijo el apóstol Pedro a aquellos que le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 8:26. De igual manera, dice
la Escritura, en el versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un don. Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y finalmente podríamos mencionar Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Creo que estas referencias bíblicas también son suficientes para que sostengamos que el Espíritu Santo no solo es una promesa, sino también es un don. Y un don, repito, es un regalo de Dios que se hace realidad y se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, el bautismo con el Espíritu Santo es para nuestros días. El Señor Jesús, allá en Marcos 16, 17, dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a través del tiempo. ¿Para quiénes? Para los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, hablarán nuevas lenguas. Hechos 2:39, dice el apóstol Pedro: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. De ahí lo dicho por el Señor Jesús en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si el Señor Jesús dijo que esta señal seguirá a los que creen, y usted lo cree, entonces esa promesa es para usted, es para mí, es para todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces ese don, ese regalo que Dios ofrece en Cristo está a nuestro alcance, hermanos, porque ese regalo de Dios es para su familia, es para sus padres, es para sus hijos, es para la iglesia y es para nuestros días. En cuarto lugar, aunque parezca esto un poco reiterativo, podríamos preguntarnos: ¿para quién es? Para los que son salvos. Se requiere entonces primero creer en Jesucristo, ser bautizado en agua y permanecer en Él para quedar en aptitud de recibir el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28 y recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando el apóstol estuvo allá en Samaria, según el capítulo 8, versículos 12 al 17, dice la Escritura: cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ponga mucha atención en esto. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el bautismo con el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió allá en Samaria después de que Felipe predicó el Evangelio? Creyeron, se bautizaron
pero no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo hasta que Felipe, orando al Señor, el bautismo con el Espíritu Santo descendió sobre aquellos creyentes en Samaria y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Espíritu Santo es para el creyente, para aquel que ha sido bautizado en agua, para aquel que es una nueva criatura que permanece en Cristo Jesús. Esto que sucedió en Samaria, sucedió también en Éfeso, de acuerdo a lo que la Escritura refiere en Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Creo que estas dos referencias bíblicas, por citar tan solo dos de ellas, responden a la pregunta: ¿para quién es el bautismo con el Espíritu Santo? Para usted, para los suyos, para todos los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es algo exclusivo del pastor, no es algo limitativo al directivo o al colaborador o aquel que tiene un ministerio. El bautismo con el Espíritu Santo es para todos los que hemos creído en Cristo y hemos bajado a las aguas del bautismo. Quinto aspecto: el propósito. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo quedó establecido por el Señor en Lucas 24, 49, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y de una manera todavía más clara, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito entonces del bautismo con el Espíritu Santo? Ser investidos de poder desde lo alto, ser investidos con el poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo, a fin de que una vez que hemos creído, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que hemos sido bautizados con este Espíritu Santo, proclamemos las nuevas buenas de salvación y demos testimonio de la obra que Cristo hizo en nosotros. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor Jesús sean hechas señales, milagros y maravillas. ¿Para qué? Para que en ese poder de Dios, en el nombre de Jesucristo, echemos fuera demonios. ¿Para qué? Para que en ese poder que hemos recibido de Dios, oremos por los enfermos y en el nombre del Señor los enfermos sean sanados. Ese es el propósito, aunado al hecho de que todo esto no solo es de bendición para el creyente, para la familia, sino también de bendición y edificación para la iglesia. Aleluya. En sexto lugar, ¿cómo saber que he sido bautizado con el Espíritu Santo? La Escritura es muy clara, Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Capítulo 8, versículo 18, también de Hechos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo es que Simón vio que el Espíritu Santo les era dado a los creyentes? Porque los nuevos creyentes que habían recibido a Cristo y habían sido bautizados hablaban nuevas lenguas. Hechos 10, 45 y 46.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Luego entonces, bíblicamente respondemos a la pregunta: ¿cómo saber que he sido bautizado con el Espíritu Santo? Cuando por su gracia, su Espíritu desciende, nos llena con su poder y hablamos nuevas lenguas, lenguas del Espíritu, lenguas como de fuego. Y esa es la señal inequívoca de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando esto es así, entonces no debe haber duda en nosotros. Y cuando esto es así, el Espíritu Santo lo confirma para la gloria de su nombre. Séptimo aspecto, tan importante como los demás: Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, en el cumplimiento de su ministerio, dijo allá en el capítulo 1, versículos 29 al 34, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor nuestro Jesucristo. Aleluya. Así que no es el pastor quien da el bautismo con el Espíritu Santo. Así que por más de que alguien diga, prepárense porque en este momento todos van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y de repente empiecen a repetir una palabra muchas y muchas veces, y después concluir el que dirige: todos ya han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No, esto no es así. De ahí la importancia de conocer la doctrina, para que no nos dejemos llevar por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cristo, hermanos amados, es el que nos salva. Cristo es el que nos santifica, y Cristo es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así lo reveló Juan el Bautista. Así lo reveló el mismo Señor Jesucristo en el multicitado texto de Lucas 24, 49. Y lo dicho una y otra vez también en el versículo 4 de Hechos 1. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo, dice el Señor Jesús, no otro. Y por eso, cuando llegó el día de Pentecostés, dice claramente la Escritura que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y azotó contra aquel aposento donde estaban los 120, y todos, en lenguas repartidas como de fuego, empezaron a hablar y a glorificar a Dios. Y todos aquellos que estaban allí, considerando que era la fiesta de Pentecostés, les oían hablar en su propia lengua en la que habían nacido. Y creyendo que estaban ebrios o borrachos, el apóstol Pedro, investido con el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo que le fue derramado, se puso en pie y dijo: varones, estos no están ebrios como vosotros suponéis, sino que esto que ustedes veis y oís es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea el Señor. Esa promesa dada por el Señor se cumplió siglos después
en la persona de Jesucristo. Y por ello hoy, como iglesia, nosotros sostenemos que el único que bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. No fue Felipe cuando oró por aquellos para que recibiesen el bautismo con el Espíritu Santo, no fue Felipe el que los bautizó. No fue Pablo el que orando en Éfeso por aquellos que habían sido bautizados en agua, no fue Pablo el que los bautizó con el Espíritu Santo, no. Es el Señor Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, bendito sea Él para siempre. En estas consideraciones, amados hermanos, en estas consideraciones llegamos a la definición. Bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo para el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo en una forma nueva, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas, como una señal divinamente designada de que tal investidura se ha realizado. Así como lo dijo el Señor Jesucristo y como aconteció con los 120 allá en Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2, del 1 al 4. Damos honra y gloria al Señor, amados hermanos. Recapitulando estos aspectos que hemos mencionado en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo. 1, es una promesa. 2, es un don. 3, es para nuestros días. 4, es para los nuevos creyentes, es decir, para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y han sido bautizados en agua. 5, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es para investirnos del poder de Dios y ser testigos de Jesucristo aquí en la tierra. 6, las nuevas lenguas, lenguas del Espíritu, es la señal divinamente designada para saber que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. 7, Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo. Y de ahí nuestra definición. Es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo en una forma nueva, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas, como una señal divinamente designada de que tal investidura se ha realizado. Gloria sea al Señor para siempre. Nuestro doctrinario para catecúmenos refiere las razones por las cuales a este acto de la gracia divina le llamamos bautismo. En primer lugar, dice ahí, porque fue revelado por Dios a Juan el Bautista, quien habló primeramente: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esto que leímos en Juan, lo podemos leer también en Mateo, en Marcos y en Lucas. En segundo lugar, le llamamos bautismo porque es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó, que esperasen la promesa del Padre: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Significa que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos cubre por completo y permanecemos bajo su poder, en un paralelismo con el bautismo en agua por derramamiento. De ahí el por qué usamos la expresión bautismo con el Espíritu Santo. Una última consideración antes de pasar a la parte final de este quinto punto doctrinal. ¿Debemos pedir el bautismo con el Espíritu Santo? Porque hay quienes sostienen que dicen que no. Si el Señor da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, entonces ¿para qué pedirlo? Algunos dicen, si esto es un acto soberano del Señor, entonces ¿para qué pedirlo? Hermanos, no caigamos
en este error. Dice el profeta Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado. El mismo Señor dice a través del profeta Oseas: buscadme y viviréis. Nosotros podríamos decir: si Dios está en todas partes, entonces ¿para qué voy al templo? ¿Para qué le busco en el templo? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque el Señor dice: buscadme y viviréis. Y dice el profeta Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Luego entonces, así como buscamos de Dios, debemos buscar el bautismo también con el Espíritu Santo. No admitirlo es como decir: ¿para qué le pido a Dios que me sane si Él ya sabe que estoy enfermo? ¿Para qué le pido a Dios trabajo si Él ya sabe que estoy desempleado? Entonces que me responda y que me dé. No, no es así. Y así, con estas ilustraciones, creo que nos debe quedar clara la necesidad de buscar y pedir el bautismo con el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:13: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No buscarlo, no pedirlo, es tener en poco la promesa del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. No pedir ni buscar el bautismo con el Espíritu Santo es también tener en poco lo dicho por el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es también dejar a un lado lo dicho por el mismo Señor nuestro Jesucristo: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. Pedid el bautismo con el Espíritu Santo, amados hermanos, y el bautismo con el Espíritu Santo vendrá. Así que, lejos de decir: pues el Señor sabe que no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, Él sabrá cuándo me lo dará. Precisamente por eso luego a veces no lo recibimos, porque dominados por ese pensamiento lo traducimos en acción y no oramos y no pedimos y no ayunamos y no lo buscamos, y por eso muchas veces el Espíritu Santo no desciende. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en la reunión o culto general que como presbiterio tuvimos el año pasado en El Galaje, el Señor bautizó aproximadamente con su Espíritu Santo a 12 hermanos, si no es que 14. Doy gracias a Dios que en el último congreso de la Vanguardia Femenil en noviembre del año pasado en la mansión también el Señor bautizó a 5 de nuestras hermanas. 5 de nuestras hermanas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y en el transcurso de los meses del año pasado y antepasado también el Señor ha estado bautizando a algunos hermanos y hermanas, y aún a pastores que, no habiendo sido bautizados con el Espíritu Santo, allí el Señor los bautizó para la honra y gloria de su nombre. Porque el bautismo con el Espíritu Santo no es exclusivo del culto de Pentecostés, que es algo que muchas veces creemos. Pasa Pentecostés y si no recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, nos desalentamos, nos desanimamos y dejamos de orar o de buscar o de pedir. No. El bautismo con el Espíritu Santo puede ser cuando tú estés en el santuario un jueves, un domingo, cuando estés en el culto de jóvenes, de varones, de mujeres. Puede ser cuando tú estés enfrentando una lucha, una necesidad. Puede ser cuando estés tú en una crisis. Allí el Señor puede venir con poder sobre ti y en nuevas lenguas te puede revestir de su gracia, de su poder, para la gloria de su nombre. Esta promesa es para hoy.
es para nuestros días y es para nosotros. Y por tanto, amados hermanos, debemos pedirla porque es una necesidad. Y más en los tiempos que estamos viviendo. El bautismo con el Espíritu Santo es una necesidad urgente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en el principio de nuestra iglesia el 80% de la congregación tenía el bautismo con el Espíritu Santo y escasamente el 20% no? Ahora los porcentajes se han invertido. Solamente el 20% tiene el bautismo con el Espíritu Santo y el 80% no. Eso puede explicar la multitud de problemas que enfrentamos hoy en el hogar, en la familia, en la congregación, en el presbiterio. Porque necesitamos ser revestidos con poder de Dios para resistir las pruebas, para resistir toda tentación, para resistir todo ataque del diablo, para permanecer firmes en cualquier lucha o adversidad que nosotros enfrentemos, para que no nos desalentemos, para que no nos desanimemos. Es necesario el bautismo con el Espíritu Santo para que al salir a las calles con el vecino, con el familiar, con el amigo, nosotros testifiquemos del poder de Dios y les hagamos saber de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos sepan que lo mismo que el Señor hizo con nosotros, lo puede hacer también con ellos. Y para ello necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo para que, como dijo el Señor Jesús, cuando oremos, repito, por los enfermos, estos sanen, y en el poder de Dios se sigan haciendo señales, milagros y maravillas. La iglesia primitiva, llena del poder del Espíritu Santo, no cesaba día y noche de predicar a Jesucristo. Y por ello, Felipe, alguien que había servido las mesas, alguien que quizá era tenido en poco, pero lleno del poder de Dios, predicó el Evangelio. Muchos enfermos fueron sanados, muchos demonios fueron echados fuera y multitudes se convirtieron a Cristo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que hizo posible que en aquel primer discurso de Pedro se convirtieran un poco más de 3,000 personas. En su segundo discurso, más de 4,000 personas. Si esto no nos hace ver la necesidad de buscar, de pedir el bautismo con el Espíritu Santo, entonces corremos un alto riesgo, hermanos amados, de sucumbir ante la prueba, ante la tentación, ante la adversidad, ante la tribulación, porque estaremos carentes de poder de Dios. Pero cuando nosotros somos revestidos con su poder, venceremos, no por nosotros, sino por el poder de Dios que ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que, hermanos, como familia, como iglesia, sigamos buscando el bautismo con el Espíritu Santo, para que seamos no solo un creyente o una familia poderosa en Dios, sino seamos una iglesia revestida con el poder del Espíritu Santo, y en ese revestimiento de su poder nosotros anunciamos y proclamemos las nuevas buenas de salvación, a fin de que Cristo sea conocido en el mundo y Dios sea glorificado en medio de las naciones. Último aspecto, muy rápidamente: requisitos para recibir este bautismo. Ya lo hemos dicho. En primer lugar, ser salvos. La salvación, verdaderamente la salvación nos deja en aptitud de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, dicho sea de paso, quedamos en aptitud de recibir también la manifestación de los dones del mismo Espíritu. Y aquí quiero también, entre paréntesis, agregar, porque yo hablaba de un cuarto aspecto de la obra del Espíritu, que es la unción del Espíritu. Después de que fuimos bautizados con el Espíritu Santo y hablamos en nuevas lenguas, si después volvemos a hablar en lenguas, no significa
que estemos nuevamente recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Estamos recibiendo una unción del mismo Espíritu. Y así como el don del Espíritu Santo es por su gracia, así también esa unción fresca que el Espíritu nos da es también por su gracia. Y así como la salvación nos deja en aptitud de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, una vez recibido el bautismo con el Espíritu Santo, nos deja en aptitud de ser instrumentos para que los dones del mismo Espíritu también sean manifestados en nosotros. Después de la salvación, debemos obedecer a Dios. Yo quiero llamar su atención también en Juan 14:15. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese bien, no es casual de que el Señor Jesús, antes de lo que expresó en los versículos 16 y 17, haya dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es a lo que nos queremos referir cuando decimos que se debe obedecer a Dios. Además de que expresamente el apóstol Pedro así lo enfatiza en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y el Espíritu de verdad vendrá y estará con vosotros y en vosotros. Consecuentemente, enfatizamos lo que decíamos hace un momento: se debe pedir en oración. Se debe pedir con fe, creyendo al Señor, a su palabra, a sus promesas. Así como usted cree que Jesucristo es su médico divino y por ello clama a Él cuando está enfermo para que le sane, así también crea que Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo y por tanto también clame a Él para que le bautice con Espíritu Santo y fuego. Y hagámoslo de la misma manera, es decir, con fe. Para gozar de la plenitud y la manifestación continua del Espíritu debemos permanecer en Cristo. Juan 15, del 1 al 8. Hermano, hermana, si usted no ha recibido la promesa del bautismo con el Espíritu Santo y lleva no meses, sino años buscándola, yo le digo en esta mañana: persevere en oración, en fe, creyendo a la palabra del Señor Jesús, y será bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Antes de pasar a nuestro punto número 6, yo le invito para que allí en familia incline su rostro, y mientras escuchamos esta alabanza, el himno 125, Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, hagamos una oración y le pidamos al Señor que en su bondad y misericordia, en su gracia divina, Él nos asista y nos bautice con su Espíritu Santo, para que de esa manera usted y yo seamos testigos de su poder aquí en la tierra. Incline su rostro. Señor Jesús, hemos considerado lo que tu palabra nos revela en cuanto a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Señor, reconocemos, Cristo, esta necesidad que en lo personal, como familia y como iglesia necesitamos. Vivimos tiempos difíciles.
muy difíciles, Señor. Y por eso en esta mañana, con toda humildad y sencillez, y desde lo profundo de nuestro corazón, te pedimos que tu Espíritu venga a nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga morada en nosotros y esté siempre con nosotros. Que tu Espíritu Santo venga en una forma nueva, en nuevas lenguas, que repartidas como de fuego sean sobre cada uno de tus hijos y sobre toda tu iglesia, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra indiferencia. Perdona nuestro silencio o inactividad de no buscar ni pedir el bautismo con tu Espíritu Santo, Señor. En esta mañana, tu gracia sobre gracia sea en cada uno de nosotros. Oh Señor, visita los hogares. Visita los hogares que en este momento están reunidos e imposibilitados por la contingencia sanitaria para congregarse en los templos o santuarios. Pero en tu omnipresencia divina y en la manifestación gloriosa de tu Espíritu, allí donde están, Señor, acarícialos. Toca sus corazones y derrama tu bendición en sus vidas, Señor Jesús. Lo necesitamos. Sobre todo en el momento que mundialmente se vive y nacionalmente también. Necesitamos tu paz. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu ayuda, tu consuelo, tu fortaleza, tu poder, tu bendición, Señor Jesús. Sé propicio a nuestro ruego, sé propicio a nuestra oración, Señor Jesucristo. Y sé con todos nosotros, como iglesia, Señor, como presbiterio. Sé con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando esta gracia, esta dádiva, este don. Lo necesitamos, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. El sexto punto doctrinal de nuestra fe cristiana, hermanos, dice: creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Confesar que nuestro Señor Jesucristo es quien nos sana se fundamenta en lo que Dios mismo, a través de su siervo Moisés, le dijo a su pueblo: si oyeres e hicieres, si dieres oído y guardares, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios os enviaré a vosotros, porque yo Jehová
soy tu sanador. Dios es nuestro sanador, pero no olvidemos la premisa condicionante dicha por el Señor: si oyeres e hicieres, si dieres oído y guardares. Y lamentablemente en ocasiones ni oímos ni hacemos. Y lamentablemente ni prestamos atención ni guardamos los mandamientos del Señor. Y por eso mucha gente se pregunta ante la crisis del coronavirus: ¿dónde está Dios? Y nosotros podríamos responder: pues ahí donde le han puesto, fuera de sus corazones, fuera de sus vidas, porque no lo han tomado en cuenta y han menospreciado todo lo que el Señor está dispuesto a concedernos, y por ello tanto sufrimiento y por ello tanta calamidad. Dios es nuestro sanador, no hay duda alguna, pero para ello necesitamos obedecer. Cristo nos sana, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Cristo es nuestro médico divino. La Escritura nos refiere dos casos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2, y en los versículos 15 al 17, cuando Ocosías, rey de Samaria, acudió a Baal-zebú, dios de Ecrón, y no acudió a Jehová el Señor cuando Ocosías cayó enfermo. Nos refiere también el caso de Asa, rey de Judá, que en lugar de consultar a Dios, fue a los médicos, y tanto Ocosías como Asa murieron. ¿Cuál fue, entre otras razones, la causa de su muerte? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Se apoyaron en los ídolos, se apoyaron en el hombre, y no confiaron en Jehová, su Dios, quien se había revelado a ellos como su sanador. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Podríamos decir clara y concretamente el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. En el ámbito espiritual, la muerte, muerte eterna. En el ámbito físico, a propósito del tema y del punto que tratamos, la enfermedad, entre otras muchas cosas. Ante esta realidad, Dios envía un Redentor para librarnos del pecado y de sus consecuencias. Este Redentor es aquel a quien se refiere el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. En medio de la condición en la que el hombre se encontró, Dios envía un Redentor que lo venga a liberar, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Porque la liberación que el Señor Jesucristo opera es doble. Por eso cuando está frente a aquel paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Aspecto espiritual. El Señor Jesús sana el alma. Pero también le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Sanidad física. La obra gloriosa que Cristo Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue en esa doble vertiente, espiritual y física. Muchas de las enfermedades tuvieron sin duda diversas causas, pero algunas fueron opresiones directas del diablo, como el caso de aquella mujer que el Señor Jesús sanó en el día de reposo
aquella mujer que estaba encorvada y que llevaba 18 años en esta condición y en este estado. Y el Señor claramente hizo saber a los que le escuchaban que esa mujer había sido atada por un espíritu de demonio y por ello estaba encorvada. De tal manera que cuando el Señor Jesús se acercó a ella, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Por eso, cuando está en el hogar de Zaqueo, el Señor Jesús claramente dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De ahí, hermanos amados, que el mismo Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Y Cristo nos hace libres, no solo del pecado, sino también de la enfermedad. La obra de Cristo es integral, porque Él nos sana en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional y en lo mental, para que nosotros seamos completamente sanos y, como aquella mujer, también glorifiquemos su precioso nombre. Aleluya. Hechos 10, 37 al 38 y Hechos 10, 43 dan testimonio de cómo Pedro, en casa de Cornelio, precisamente le refirió la obra que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra. Cómo es que el Señor Jesús, ungido por el poder del Espíritu Santo en la parte humana, el Señor Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo cuando bajó a las aguas del Jordán. En ese poder glorioso, Dios se manifestó en él, y por ello los enfermos eran sanados, y por ello los demonios eran echados fuera, y por ello también muchos creyeron en él, porque en Cristo se cumplieron las profecías y se cumplió lo dicho también por el libro de los Salmos y lo establecido en la ley. El Señor mandó a sus discípulos a predicar y a sanar. Esto es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ahora somos nosotros a quienes el Señor Jesús nos envía, no solo a predicar, sino también a sanar enfermos. Pero a veces, cuando llegamos a los enfermos, creemos que estos van a ser sanos por nosotros y no por el Señor. Y cuando estemos ante una necesidad así, debemos creer en Cristo, que Él es el médico divino y que Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Porque los méritos que Él alcanzó en la cruz del Calvario son suficientes para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hechos 9, 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor envía efectivamente a los 12, les da autoridad, les da poder, autoridad y poder que hoy nos es dada a nosotros por su divina gracia, para que ahora en su nombre también los enfermos sean sanados y los demonios sean echados fuera para la gloria del Señor. Los discípulos lo creyeron, los discípulos lo hicieron suyo, y por ello, saliendo, no cesaban día a día por las casas, en el templo y por las calles, de predicar a Jesucristo y sanar toda dolencia, toda enfermedad y echar fuera a los demonios. Hermanos amados, creamos verdaderamente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que el mismo que hizo esto hace 2000 años es el mismo que lo puede seguir haciendo. En aquel entonces usó a pescadores, gentes del vulgo y sin letras, sin conocimiento, sin preparación, igual que nosotros. Por tanto, a nosotros también el Señor nos puede usar en su autoridad y poder
para que su nombre sea conocido entre los pueblos y sea enaltecido entre las naciones para la gloria de nuestro Dios. ¿Podemos enfermar? Sí. A veces el creyente enferma porque ha pecado y es reprendido por Dios. Y Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina. A veces enfermamos por contagio, debilidad, defensas bajas, etc. Ejemplo de ello, Trófimo, 2 Timoteo 4:20 y Epafrodito, Filipenses 2:25-27. Creyentes, cristianos, servidores y colaboradores del apóstol Pablo, y sin embargo ellos enfermaron. ¿Qué queremos decir con esto? Que no por el hecho de que alguien está enfermo, por ese hecho significa que en automático está en pecado. No, no es así, ni debemos pensar de esa manera. Lo que debemos hacer es orar a Dios para que el Señor le sane. Aquí podríamos preguntarnos antes de concluir, ¿es pecado ir al médico? Porque Asa consultó a los médicos y no a Dios y murió. ¿Es pecado ir al médico? No. Pero nuestra confianza, independientemente de que vayamos al médico, debe estar siempre puesta en Dios y en Jesucristo, nuestro médico divino. Y es más, si hemos ido al médico y el médico nos ha ordenado, medicado, debemos seguir puntualmente las prescripciones sin que esto signifique que hemos dejado de confiar en Dios como lo hizo Asa, sino que nuestra confianza debe estar siempre en aquel que derramó su sangre preciosa y quien llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades sobre el madero, para que ahora en su nombre nosotros seamos sanados. Esto nos lleva a recordar, hermanos, la omnipotencia del Señor, que es mediata y directa. La omnipotencia mediata es cuando el Señor usa algún medio para manifestar su sanidad en algún enfermo. Como por ejemplo cuando Él puso lodo en aquel ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque. El Señor lo podía haber sanado sin necesidad de ponerle lodo y que se fuera a lavar al estanque. Pero el Señor, que es Dios y que es soberano, le plació hacerlo de esta manera, y en la obediencia a lo ordenado por el Señor, aquel ciego fue, se lavó y regresó viendo para la gloria del Señor. Este es un ejemplo de omnipotencia mediata con los que están enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede usar la medicina o el médico para sanarnos, pero nuestra confianza no está en el hombre, en el médico, no está en sí misma en la medicina, sino debe estar en el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahí cambian completamente las cosas. La omnipotencia directa es aquella que el Señor usa sin echar mano de ningún medio o recurso, como por ejemplo cuando aquel leproso le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. Y el Señor solamente dijo, quiero, sé limpio. Y con el poder de su palabra, aquel leproso fue limpio, fue sanado. Eso es omnipotencia directa. Así que, hermanos amados, sea de manera mediata, sea de manera directa, Jesucristo es nuestro médico divino, y nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar siempre en Él, y a Él debemos volver nuestro rostro siempre, no solo cuando estemos enfermos, sino siempre. En este momento estamos pasando por una crisis a nivel mundial, usted lo sabe, terrible. Solo quiero darle las cifras que hasta el momento hoy se han reportado en cuanto al coronavirus en Estados Unidos. 124.686 casos, Italia, 92.472, China, 81.439, España, 78.787, Alemania, 52.547, Irán, 38.309, Francia, 37.575, México,
848 casos. Esto hasta hoy por la mañana. Italia es el que lleva más muertes, 10.023. Le sigue España, 6.528. Después China, 3.300. Irán, 2.640. Francia, 2.314. Y Estados Unidos ya van 2.191 muertos. Hermanos, cuando nosotros consideramos esta crítica situación que hoy se vive y estudiamos este punto doctrinal, es cuando nosotros volvemos a nuestro planteamiento de la verdad bíblica aplicada. No basta solo conocer, se requiere creer y practicar lo que el Señor nos revela a través de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo nosotros, como iglesia, como país, debemos volver nuestros ojos a Dios, sino todas las naciones, todos los gobiernos. Dios, nuestro Dios, es Dios de propósitos. Y en todo lo que hoy está aconteciendo y que ha hecho ver al mundo lo frágil que es y lo frágil que son las potencias mundiales como Estados Unidos, como Alemania, como Italia, como China, como Francia, nos hace ver la necesidad de volver a Dios, nuestro corazón, nuestro clamor, nuestra oración, y humillarnos delante de Él y pedirle que ese propósito divino que Dios tiene al haber permitido esta pandemia, ese propósito divino se cumpla y Dios, nuestro Dios, hermanos, sea glorificado, sea conocido, sea reverenciado, sea exaltado. Jehová el Señor dijo a su pueblo: yo soy Jehová tu sanador. Y Cristo llevó en el madero, en su cuerpo, nuestras enfermedades, para que ahora nosotros por su llaga seamos curados. Creamos esa verdad y consecuentemente practiquémosla a través de la oración, de la intercesión incesante que como iglesia nosotros presentemos delante de Dios, para que el Señor en su bondad e infinita misericordia haga misericordia con nuestro país, con el mundo entero, con su iglesia. En esta mañana, allí en su casa, con los suyos, vamos a pedirle al Señor que Él nos perdone. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré, yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. A través del profeta Ezequiel 22:30 dice el Señor: y miré entre los hombres para ver quién se ponía en la brecha del camino para que yo no destruyese la tierra, y no lo hallé. Sé tú, ese hombre, esa mujer, que se ponga en la brecha del camino. Sé tú esa familia, sé tú esa congregación. Seamos esa iglesia, hermanos, que se ponga en la brecha del camino y que esté clamando a Dios, para que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros y traiga su paz y su propósito divino sea cumplido en medio de esta pandemia. Mientras escuchamos una alabanza del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, oremos pidiendo perdón a Dios, pidiendo por su misericordia, pidiendo por la detención del COVID-19. Pidamos al Señor la protección de su iglesia. Pidamos al Señor por todo el personal médico y de enfermería que atiende a los infectados, pero oremos también por los infectados. Cerca de 600,000 en los que la muerte es una amenaza
cada mañana, cada noche. Oremos por ellos. Que el Señor los sane. Cristo es el sanador de toda enfermedad. Basta una palabra que salga de su boca para que todo sea hecho. Creamos en Cristo Jesús. Oremos por las familias que han perdido miembros en sus hogares. Oremos por la economía, hermanos, por la crisis financiera que se viene a nivel mundial y a nivel país, a nivel familia. Que el Señor nos guarde. Que el Señor dé sabiduría a nuestras autoridades y gobernantes. Que el Señor guarde a nuestros niños. Que el Señor guarde a nuestros ancianos. Señor, con toda humildad nos postramos a tus pies e imploramos tu perdón. Porque como tú dijiste a tu pueblo, tal vez no hemos oído ni hecho. Tal vez no hemos atendido ni obedecido a tus mandamientos. Y por ello ha venido, Señor, esta pandemia a nivel mundial. Pero reconociendo, Señor, que tú eres soberano, que tú eres Dios, que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y que para ti no hay nada difícil, y que para ti no hay nada imposible. Te suplicamos en este momento, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos escuches y que tú nos respondas del lugar de tu morada en los cielos, y cada uno de los aspectos que hemos mencionado lleguen hasta ti, Señor Jesús, y en tu bondad e infinita misericordia tengas compasión de nosotros y permítenos ver tu gloria, y que muy pronto, Señor, muy pronto retomemos como iglesia nuestras actividades espirituales en los santuarios, en los templos. Que podamos continuar con nuestras actividades locales, de zona y de presbiterio, con nuestras actividades, Señor Jesús, que como iglesia están determinadas en nuestro corazón, Señor. Bendice a todas las familias del presbiterio Colima, Michoacán, y a todos aquellos, Señor Jesús, que en este momento participan también de esta enseñanza. Llévales tu paz, llévales tu bendición. Gracia sobre gracia sea en ellos. Sanidad a toda enfermedad, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú dijiste a aquel tu pueblo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y traeré para ti curación, medicina y abundancia de paz, dice el Señor. Que esa curación y medicina, Señor, sea para mis hermanos y hermanas enfermas. Que en un acto soberano de gracia y de poder en este momento, Señor, ellos sean sanados para gloria de tu nombre, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en ti, y por ello volvemos a ti nuestra oración y nuestro clamor en esta hora, para suplicarte seas propicio, Señor Jesús, porque tú también dijiste: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sus manos pondrán sobre los enfermos y estos sanarán. Por ello, en tu nombre, Señor Jesucristo, reprendemos y echamos fuera toda enfermedad por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Sana a los enfermos, Señor. Sana toda dolencia. Oh Señor, nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza no está en la ciencia, ni en la medicina, ni en el hombre, sino completa y absolutamente en ti, porque sabemos que aún sin la ciencia y sin la medicina, tú nos puedes sanar, Señor. Pero también conscientes estamos que tú puedes usar, si así te place,
la medicina y la ciencia para traer curación y sanidad a nuestros cuerpos cuando estamos enfermos, Señor. Por eso tocamos a las puertas de tu gracia y te imploramos, Señor, compasión y misericordia. Oh, Señor Jesús, tú dijiste a tus discípulos: id y haced saber a Juan. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y los demonios son echados fuera. Que esas señales y obras que tú hiciste aquí en la tierra y de las cuales mandaste informar a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, que esas señales se sigan cumpliendo hoy día, Señor, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, sabiendo que para ti no hay cosa difícil, para ti no hay nada imposible, Señor. Y dice tu siervo el apóstol Santiago que la oración de fe en Cristo Jesús y en su obra redentora sanará al enfermo, y aún si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oh, Señor Jesucristo, gracias te damos en esta mañana por lo que tú nos has concedido, por lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias por lo que tú harás, Señor, porque sabemos que tú obrarás misericordia y cumplido tu propósito, el propósito divino que está en tu corazón, Señor, veremos tu gloria en medio de nosotros, Cristo. Bendito seas para siempre, mi Señor y Salvador. Amén. Hermanos amados, agradecemos a Dios primeramente su asistencia, su tiempo y su paciencia. Son aspectos doctrinales muy abundantes que no podemos ver detenidamente, y aun cuando lo hemos hecho con cierta celeridad, hemos ocupado cerca de hora y media, pero ese tiempo ha sido de enseñanza e instrucción en Cristo, y sobre todo anhelamos que sea de bendición para nuestras vidas cristianas, para nuestras vidas de fe. Deseo que el Señor le bendiga, deseo que la paz de Dios sea en su corazón y que la gracia del Señor nuestro Jesucristo siga sobreabundando en su corazón y la protección divina siga siendo en su vida, en su hogar, en la familia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Dicho esto, no me resta más que recordarle que a las 5 de la tarde iniciamos la siguiente transmisión para considerar los últimos 2 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección e inmortalidad del creyente. Disponga su corazón, hoy es el día del Señor. Hoy es el día para estar en su presencia, en su comunión, adorándole, pero recibiendo de Él también la enseñanza que por su Espíritu Él tiene para nosotros. Dicho esto, hermanos, incline su rostro y recitemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. El Señor le bendiga, hermano, amada familia, amada iglesia. El Señor le bendiga. La paz de Dios